Bueno, Mariano, muchísimas gracias por estar acá. Realmente sabemos que es un lujo enorme. Bueno, el lujo es mío en realidad, Andy, Euge, y la alegría de estar acá. Los veo siempre desde lejos, los sigo, voy viendo el programa, lo que cuentan, las entrevistas, los vestuarios, que son increíbles. Y tenía muchas ganas de estar acá hace mucho tiempo, Qué así que bueno. bueno, en realidad todo esto lo hice solo para estar acá. ¡Vamos! O sea, todo un viaje y eso solo para poder finalmente tener una excusa y poder venir acá a visitar. Qué grande, Mariano. Bueno, sabes cómo te queremos. Bueno, empezamos a charlar del libro. La primera pregunta está un poco regalada por el título. Te preguntaría, ¿cómo cambia el cerebro cuando conversamos? Bueno, en realidad el cerebro cambia en cualquier experiencia que tenés, cualquier cosa que pasa, algo que comes, una palabra que escuchás, el cerebro cambia todo el tiempo, cualquier memoria que tenés es algo que está cambiando en el cerebro, eso es una suerte de lugar común. Yo creo que la idea del libro es de, digamos, las herramientas que uno tiene para transformarse, que son de todo tipo, puedes transformarte comiendo cosas, haciendo ejercicio. Yo, viniendo desde la neurociencia, me reencontré con una viejísima tradición que empieza, digamos, en los griegos, en el psicoanálisis, en la psicoterapia, que es encontrar que las palabras tienen una fuerza descomunal, o sea, no solo que tienen la capacidad de transformar el cerebro, que es obvio, sino que en la narrativa que nos formamos de las cosas es una manera muy efectiva, muy poderosa y por lo tanto también un poco riesgosa, porque las palabras abren puertas, pero también cierran puertas. Claro. Y entonces es una herramienta que creo que tenemos que aprender a utilizar bien para esculpir de buena manera nuestro cerebro. Claro. Y me gusta que no solo conversar se trata de conversar con otros, sino que también tenés como todo un capítulo que es conversar con uno mismo. Sí, porque en realidad casi pensar es conversar con uno mismo. O sea, cuando pensás, ¿qué significa pensar? En el sentido, cualquier pensamiento, o sea, de algo que querés hacer, quiero ir a algún lugar, o que resolves un problema, o que estás enfadada por algo, en familia salen palabras españolas, enojada por algo, o son rumiaciones, es decir, lo que estás haciendo es... Lo que pasa es que en general ese diálogo interno que uno tiene, primero que es medio que va un poco a su libre albedrío, o sea, uno no conversa como de una manera en que tratás de pensar sobre qué querés hablar, medio que sucede y va al lugar que quiere. Y segundo, que siempre es un poco como si fuesen dos personas hablando abajo de la pileta. Lo escuchás como blub, 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 blub. Entonces, a veces las cosas parecen muy lindas, porque es lo bueno, ¿viste? Como cuando escuchás como tenés una idea viste de noche, te despertaste, te parece un sueño increíble, con una melodía, con algo que escribiste, con algo que pensaste. Después, cuando lo escuchás bien con auriculares, digamos, lo pones un poco, lo sacás de la pileta, te das cuenta que por ahí no era tan buena. Esa metáfora en realidad puedes llevarla esencialmente a todo el terruño de las ideas. Es decir, sobre las cosas que pensabas, el colegio que querés mandar a tus hijos. Es decir, cada una de esas cosas que son conversaciones que uno tiene, llevarlas a un espacio mejor que el espacio como muy poco visible y limitado de la mente y llevarlos, pensarlo en voz alta, simplemente es como poner un amplificador para poderlo ver mejor. Es una manera de aclarar aquello que estás pensando y por lo tanto identificar realmente cuáles son las cosas que te parecen interesantes, cuáles son las que funcionan, cuáles son las que querés, cuáles son las que no querés. Esa conversación se entrena, se aprende, como cualquier otra cosa de la vida, y se aprende primero aprendiendo la parte más natural, que es hablar con otros, que es lo más natural. Es más fácil hablar con otros que hablar con uno mismo. Entonces hablar con otros es una manera de aprender a hablar con vos mismo. Claro, eso te iba a preguntar. En eso de aprender a hablar mejor con uno mismo, ¿cuál es el papel de esa conversación con los demás? Bueno, porque a mí el ejemplo que más me interesa de eso, y es el último capítulo del libro, es la compasión. Es decir, cuando vos te vinculas con alguien, en general hay como un eje muy grande en el cual te puedes vincular de una manera compasiva, que es una manera donde lo más importante es tratar de remediar las tristezas que la otra persona puede tener. Vos tenés como un deseo de que la otra persona esté bien y sentís compasión. O puedes tener otro ánimo que es un ánimo más juicioso, donde vos estás más concentrado en qué hizo mal, en qué... Entonces, por ejemplo, si una persona va caminando por la calle, ni que hablar una persona mayor, pero no hace falta ser una persona mayor, una persona se cae por la calle, vos y cualquier persona se acerca y le dice, señor, señora, está bien, ¿le puedo ayudar? Eso es compasión. Es decir, vos identificaste que hay alguien que... Y fíjate que eso es un reflejo. Es decir, somos compasivos con la otra gente por reflejo. La gran mayoría de la gente, esto lo va a ver los que sean padres, lo sabrán, los que sean hijos lo saben porque tienen padres, cuando el que se cae es tu hijo o tu hija, en general, la mayoría de los padres no dicen cómo estás. Lo que primero es, ¿cómo podías ir corriendo? Te dije 870 veces. Entonces uno se pregunta, ¿por qué uno con la gente que más quiere, porque no hay duda que es la persona que más adorás, no te sale ese reflejo de que la primera reacción sea compasiva, sea abrazarla? Y la respuesta, eso es muy conocido, tiene que ver justamente con que uno tiene tanto deseo de que eso no vuelva a pasar, porque tenés miedo, porque querés educarlos, querés formarlos, que uno se olvida de que porque se olvida, porque es un reflejo que tenemos, que ese es el momento de darle un abrazo, ver cómo estás bien, listo, perfecto, ahora sabes qué, sentate,
vamos a pensar qué podríamos haber hecho para que esto no pase de vuelta. Claro. Pero eso no nos sale. Y con uno mismo es peor. Peor. Es peor. O sea, el ejemplo máximo de esto es el Gastón Gaudio, el tenista, saben que es famoso porque cuando juega al tenis se perpecha una especie de insultos. Sí. Pero eso cualquiera lo hace. O sea, cuando uno pensá, cuando te fue mal en el laburo, un día que hiciste algo que estaba mal, cuando diste una charla y no te salió como querías, cuando corrías y no te fue. Uno raramente dice, ¿sabes qué? Estoy mal, me voy a dar un abrazo, porque no es un buen día y hoy me voy a cuidar y me voy a hacer un mimo. Uno se hostiga y dice, qué boludo tenía, ¿cómo no pude? Claro. O sea, ¿cómo? O sea, entonces, para cambiar ese reflejo uno en general, paradójicamente, es compasivo con la gente más lejana, porque es la gente que no te importa tanto que lo haga bien o mal otra vez. No tenés tanta carga, no tenés tanto miedo, como que no estás tan inflado por emociones. Entonces con esa gente te sale ser compasivo. Y con la gente más cercana, los hijos, los padres, los hermanos, uno mismo, Sí. uno es mucho más crítico. Entonces ahí tenés un ejemplo donde, y en este caso la ciencia muestra que es mejor ser compasivo. Porque cuando vos tratás de explicarle a alguien algo en el momento que está llorando y cagarlo ahorita, no funciona. Es decir, Claro. y esto no es una opinión. O sea, digo, hay un montón de, ustedes saben perfectamente la diferencia, un montón de experimentos que muestran que en ese momento vos le decís algo y la persona no lo incorpora porque en ese momento está lidiando con su sufrimiento. Claro. Entonces, ese es un ejemplo de un hábito de la conversación propia y con la gente más cercana que podemos cambiar. Y que si lo cambiamos, en general, tenemos una vida mejor, una vida menos tóxica, una vida más amable, una vida más afectiva, con la gente más cercana y con nosotros mismos también. Qué bueno. Y Mariano, ¿cómo surge la idea de escribir este libro? Yo siento, esto lo digo sin vergüenza, que este es un libro de autoayuda. O sea, y la aclaración de esa es porque en general la autoayuda tiene muy mala prensa. Sí. Pero yo creo que eso está mal, porque yo creo que no hay nada más noble que la autoayuda. Lo que es malo es la autoayuda mala. Claro. Y lo que es malo es que alguien te venda un libro diciéndote, mira, si vos compras este libro vas a ser feliz. Claro. Igual que estaría mal que alguien te venda un libro, ¿sabes qué? Si lees este libro vas a ser químico, Claro. o vas a ser tenista, o vas a ser trompetista. No hay un libro que leyendo, o sea, vos ves a Federer y no sos tenista, lo viste y está bueno haberlo visto, pero uno confunde en el plano de lo vital pensando que si vos lees un libro sobre la felicidad o sobre la gestión de emociones, la idea del libro es que lo que te da es, ojalá, la motivación para emprender ese camino, que yo creo que es un camino valioso, y pistas hacia dónde arrancarlas y cómo vos misma podés desarrollar esas pistas. Después, uno tiene que trabajar. O sea, ninguna de estas cosas son meras disposiciones. Y durante esta búsqueda, este proceso de escritura, hubo, bueno, supongo que aprendiste muchas cosas, pero ¿hubo alguna que haya sido revelador o que te haya hecho cambiar de opinión mucho en Hubo algo? muchas. Yo cuento en el mundo del deporte, que es como yo empiezo el libro. Yo cuento el libro, el prólogo, es una historia mía de cuando yo era chiquito. Un día hay toda una cantidad de circunstancias que están en el libro, pero tuve como un enorme fracaso deportivo. Un día que estaba tipo todas las cámaras mirándome y yo terminé último, vomitando, así como, o sea, no es que terminé, fue un fiasco completo. Y a mí me iba más o menos bien en otras cosas, me iba bien con el cálculo numérico, era buen, entonces como que listo, perfecto, este es tu lugar, o sea, sos bueno, digo, pensás bien, corres mal, listo, ese es tu. Y así fue durante muchos años. O sea, no es que yo no hice deporte, pero para mí siempre como que eso fue como un modelo. Además tenía eso, esa especie de contrapunto de, bueno, como que tenés algo bueno, entonces lo que tenés malo está en que lo tengas mal. Y en algún momento esto tuvo que ver también con una movida mía geográfica, con una movida mía de donde yo empecé a buscar cosas, justamente a cuestionar, ¿es realmente así? Y yo empecé un viaje, como que para mí fue un viaje de una intensidad altísima, con el deporte, en particular con la bicicleta, hacía, o sea, literalmente cientos de kilómetros por día, o sea, algo completamente desaforado, o sea, me volví un loco completo, como si hubiese tomado, como si tenía que hacer todos los kilómetros que no había hecho en mi vida. Y un día estaba subiendo una montaña muy dura, es como una de las montañas tipo de estas del Tour de Francia, así quiero decir, o sea, como una cosa así como. Y cuando llego arriba de la montaña, que lo había hecho en un tiempo además descomunal, como o sea, había hecho algo que para mí era como algo que estaba prohibido, subo arriba, me descompongo, vomito, o sea, y cuando vomito digo, esta es la misma sensación que yo había tenido hace 40 años cuando yo era pibe y me fui contra el árbol a vomitar. Lo que pasa es que en ese momento yo la interpreté como que yo no sirvo para el deporte y exactamente la misma sensación, ahora yo la interpreto como diste todo lo que tenías, o sea, tenés una capacidad de aguante que. Y entonces, para mí, eso lo que hizo fue que, por eso fue muy fuerte porque cambió retrospectivamente mi niñez. O sea, como que yo tenía una especie de historia que había grabado una narrativa de mi vida y que me llevó muchísimo tiempo, un libro, 200 horas de entrenamiento, 30 minutos subiendo esa montaña, para entender que podés cambiar la historia. Mariano, yendo más a lo social, algo que está en boca de todos, algo que está en agenda, es el tema de la polarización en la Argentina y en todas partes del mundo, ¿no? Sí. Y
probablemente, y esta es una pregunta, ¿es por falta de herramientas para conversar mejor, pensás vos? Yo creo que sí. Vamos a contar ciencia para no hacer, o sea, te voy a contar un experimento, me Bien. parece la manera Dale. y vamos a ver un experimento que esté lejos de la Argentina, que también me parece como que es una manera más fácil de verlo como un experimento, porque acá es más difícil, pero en otra situación que todos van a entender que es un conflicto bestial, que es la frontera entre Israel y Palestina, Wow. donde hay un tipo que se llama Amit Goldenberg, que hace 20 años que hace este experimento, junta palestinos e israelíes, los hace conversar y se fija cuándo esa conversación funciona y cuándo no. Y para él Mirá. que funcione quiere decir que la gente sale como más predispuesta a encontrarse de lo que estaban antes. O sea que Bien. por ahí, digamos, aliviando tensiones y no exacerbándolas. Esa es una premisa, es una idea de decir, yo quiero que una conversación haga eso ya no es ciencia, eso es como ética o filosofía, Sí. pero una vez que vos tenés esa premisa, hay una pregunta científica que es cuándo y qué forma de conversaciones hacen que la gente llegue a ese lugar y no a otro. Y el tipo hace 15 años que estudia eso, o 20, muchos años, son muchos experimentos, y lo que encuentra es que hay ciertas formas de conversar que él llama las buenas conversaciones, que es algo que flota todo el tiempo en el libro, la buena conversación, la conversación que como que te hace más comprensivo y no más tosudo, funcionan en algunas cosas que son bastante intuitivas, pero que las tendemos a olvidar. La primera es, no se puede conversar entre 850 personas. Bien. Porque es como un problema de imposibilidad física del tiempo y del flujo de información. Pero si fuésemos 850 personas acá, eso sería evidente, pero en Twitter vos estás conversando con 1.400 personas, solo que no las ves a todas al mismo tiempo, Claro. y entonces no te das cuenta que no es una conversación con una persona, es una conversación con 1.400. Entonces, hay algo en la topología de las redes sociales que nos ha apartado de una esencia de la buena conversación, que es para conversar bien, uno tiene que estar en un recinto en el que no tenés 800 personas hostigándote. Tenés que poder Claro. estar hablando con alguien con la tranquilidad, por ejemplo, con la tranquilidad de que podés equivocarte. Claro, Porque total. es muy difícil Sí. hablar si vos no podés equivocarte. Es muy difícil hablar si cuando dices algo te van a todos. Imagínate. Claro. Entonces, primer cosa es eso. Sí. O sea, entonces, eso tiene una implicancia evidente, que es la primera. Pero también hay otros errores. Por ejemplo, hay consejos muy grandes. Hay mucha gente que estudió que en los consejos de las grandes empresas, como Sí. que son tipo 30 personas, donde deciden las cosas, también es una pésima manera de conversar y que lleva muchos errores que son muy conocidos, donde si en vez de conversar en 30 personas, conversarían entre 3 o 4 en subgrupos, entonces funcionaría mucho mejor. Yo cuento un ejemplo, de hecho, de unas decisiones de Kennedy, en el Consejo de Kennedy, que él se dio cuenta de esto hace 40 años, y él cambió la forma en que se tomaban las decisiones políticas porque entendió que él traía 15 generales, 18 ministros, y eran 50, Claro. y trataban de resolver un problema. Y Kennedy entendió algo que deberíamos entender a la vuelta, que es, esa no es una manera de conversar. Segunda cosa muy importante es la predisposición. Es decir, y esta es una esencia, que es, las conversaciones funcionan cuando la gente, esto parece una tautología, tiene ganas de conversar. Claro. Y conversar significa tener ganas de disfrutar del intercambio de ideas. No tratar de ametrallarlo al otro con lo que vos pensás, no tratar de escribir y grabar lo que estás diciendo, sino tratar de escuchar, de descubrir dónde te puedes haber equivocado, de descubrir por qué lo que dice la otra persona es distinto y cómo puede ser que la otra persona piense eso, y cómo cierra eso con lo que vos pensás, y si hay algo, es decir, que ahí lo que hace falta son como, si querés, los terapeutas de pareja. O sea, es alguien que te va, antes del partido, te va a charlar y te va a decir, mira, ¿sabes qué? La idea es más o menos la que te acabo de contar. Entonces, este Amit Goldenberg hace una cosa que a mí me parece encantadora, que es lo siguiente. El tipo hace juntar a alguien muy pro-palestino, a alguien muy pro-israelí, y agarra al palestino y dice, mira, ¿sabes qué? El otro, yo sé que vos pensás que no va a cambiar su opinión y que es un tosudo, pero no es así. Dale una chance, escúchalo, vas a ver, porque el tipo, si vos le hablas bien, te va a escuchar. Agarra al otro y dice, mira, yo sé que vos pensás que el palestino es como que esto y que lo otro y que no te va a escuchar, pero ¿sabés qué? No es así. O sea, solo eso. Wow. Son 2 minutos Mirá. es como un árbitro que ante el partido va y Claro. le dice a cada equipo, chicos, vamos a jugar, no se cagan a patadas, porque no es la idea y como que es el buen árbitro, no es el tipo que reprime Claro. después, sino que es el tipo que predispone Claro. para que el encuentro sea un encuentro de disfrute. Entonces, el punto empírico es que eso funciona. O sea, es un resultado empírico. Cuando haces eso, simplemente eso, es un tratamiento pequeño, en el cual lo que vos haces es generar una predisposición distinta, eso es reflexivo. Otra vez, es inercial. Entonces, a vos te dicen, el tipo te va a escuchar y vos decís, bueno, puede ser. Y eso ya te pone en un modo Wow. distinto. Y entonces, cuando él dice algo, o cuando ella dice algo, vos ya lo percibís de otra manera, porque ya no te parece que te está atacando. Estás en un modo en el cual, otra vez, pensemos en un partido de fútbol, es como vos te dicen, che, los pibes estos son divinos, juegan. Uno te entró fuerte,
vos no decís el pibe me quiere matar, decís, bueno, fue con ganas, y decís, y entonces por ahí decís, está bien, y se arregla. Si vos ya venís con la predisposición de que eso es una batalla campal, la primera que hay una pequeña entrada, vos subís la apuesta, otro sube la apuesta, y a los 2 minutos se terminó todo el partido. Nos quedaremos conversando toda la vida con vos, pero tenemos que cerrar este bloque, lamentablemente. Así que nada, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Como te dije al principio, sabemos que es un lujazo que te hagas un tiempo para venir, así que de nuevo, muchísimas gracias. A ustedes los quiero mucho y un placer enorme estar acá. Bueno, Muchas por suerte gracias. seguimos leyendo. Nosotros nos vamos un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia. Ya venimos. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia.